Bienvenida bienvenido a Destino Rol, el canal de YouTube y podcast sobre rol en general y rol en solitario en particular, porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa cosa tan extraña, de esa herejía que supone el rol en solitario. Estamos en la NetCon 2020, como se puede ver en el cartelito este de aquí, creo que está en este lado. Y bueno, vamos a hablar en qué consiste esto, cómo se puede jugar a rol en solitario, qué es y qué no es, porque eso es muy importante dejarlo claro antes de que alguien llegue al rol en solitario y se pegue el porrazo contra el muro. Y tengo yo aquí una chuletita, que me va a decir exactamente aquí. Los apartados, ¿vale? Y esta chuleta no es para acordarme de lo que tengo que decir, esta chuleta es para todo lo contrario, para limitarme en lo que tengo que decir, porque se me va el tiempo hablando de rol en solitario. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el rol en solitario? Y más que qué es, vamos a empezar con qué no es. Porque, atención, dama y caballero, el rol en solitario no es jugar a rol con los colegas. ¡Bum! A ver, esto que parece la mayor obviedad del mundo, es importantísimo dejarlo claro, porque mucha gente se acerca al rol en solitario con la intención de tener una experiencia igual, la misma experiencia que cuando juega en mesa con sus colegas. No es lo mismo. Jugar al rol en solitario es otra forma de jugar al rol, es otra forma de disfrutar del hobby, pero no tiene las mismas sensaciones que cuando se juega en mesa, una interactuación entre personas y con un director de juego que realmente es una persona y no un simulador. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Jugar a rol en solitario es una experiencia distinta a jugar a rol con gente. Ni peor, ni mejor, eso ya va en cada uno. Es una experiencia distinta que te permite disfrutar del rol de otra forma, ¿vale? Entonces, otra cosa que hay que dejar claro es que no es escribir, no es dirigirse a uno mismo y no es escribir fantasía, ¿vale? Porque lo que diferencia al rol en solitario de dirigirse a uno mismo, por ejemplo, ponerte delante de un espejo y dirigirte a una aventura, es que tú no sabes, y esto es importantísimo, tú no sabes dónde va a terminar tu personaje. Con esto me refiero a que si tú te lees un módulo y te lo intentas dirigir, obviamente tú sabes lo que pone en el módulo y en consecuencia tú no vas a tener ningún giro dramático de los acontecimientos, no vas a saber dónde está el quid de la cuestión, quién es el malo, y entonces eso va a limitar mucho. Eso realmente no es emocionante, ¿vale? Lo único que no está predicho de antemano en ese momento es cómo van a salir los combates, porque depende del dado, ¿vale? Pero todo lo demás tú lo vas a ver porque has leído el módulo. Entonces, eso tampoco es el rol en solitario. Así que, ¿qué es jugar a rol en solitario? Jugar a rol en solitario es jugar a los juegos de rol que te gusten, las ambientaciones que te gusten, porque tú realmente vas a utilizar las reglas que tienes en los juegos de rol. Y lo único que va a pasar es que el director de juego va a estar simulado por un sistema que vamos a ver más adelante, que se llama oráculo. Y ese sistema es al que tú le vas a hacer las preguntas, como si fuese el director de juego, y el director de juego te va a responder, o sea, el oráculo te va a responder sí o no, o con cierta combinación de palabras que depende del sistema de oráculo que utilices, ¿vale? Entonces, tú vas a utilizar este oráculo para encender la llama de la creatividad a la hora de decir, pues vale, vamos por aquí, vamos por allí, pasa esto o pasa lo otro. Pero no hay un director de juego. Eres tú mismo y tus dados. Entonces, ¿por qué jugar a solitario? ¿Por qué jugar a rol en solitario? A ver, el primer motivo, desde mi punto de vista, hablo desde mi caso personal, el primer motivo para jugar a rol en solitario es que puedes jugar cuando te apetezca, ¿vale? El problema del día a día, a ver, no ahora que estamos en cuarentena, ahora es muy fácil. Ahora todo el mundo está en casa encerrado y las agendas son fácil cuadrarlas. Pero, ¿qué ocurría? Por ejemplo, yo he tenido
serios problemas a la hora de cuadrar agendas con mi grupo de rol. Y cuanto más numeroso el grupo, más difícil, porque todos tenemos nuestras vidas, tenemos nuestras responsabilidades, tenemos una agenda, básicamente. Y cuadrar las 5 agendas de media, 4 jugadores y un máster, cuadrar las 5 agendas de media para una partida de rol es a veces complicado. Y cuando uno va creciendo y va cogiendo más, y va cogiendo más responsabilidades, es más complicado todavía. Entonces, pues, uno de los motivos que a mí me ha llevado a buscar consuelo en el rol en solitario es precisamente este, este, esta facilidad de decir, oh, es que me apetece jugar ahora a este juego. Y no tener que decir, oye, estás libre, oye, tú estás disponible, oye, me haces de máster, oye, te hago de máster. Eso lo elimina. Entonces, es una forma de jugar a rol cuando no tienes disponible la opción de jugar con gente, ¿vale? E insisto que ahora es muy sencillo, pero cuando volvamos a la normalidad esto volverá a ser así. Todo el mundo estará con su agenda y jugar a rol en solitario te permite jugar a los juegos que quieres, a las ambientaciones que quieres, cuando quieras. Y eso es el otro punto que a mí me interesa, jugar a lo que te apetezca, porque, a ver, imaginaos que vosotros tenéis un grupo y jugáis, no sé, a D&D, o a Pathfinder, o a Vampiro, y estáis jugando una campaña. Y claro, no os podéis juntar más de 1 o 2 veces por semana porque es que las agendas no lo permiten. Pues el hecho, ahora resulta que tú te compras un juego nuevo, por ejemplo, te compras, no sé, The Witcher, ¿vale? Que es el último que tengo yo ahí. Te lo lees, te encanta, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo lo juegas? O bien te busca un grupo nuevo, o bien intentas convencerle para parar la campaña y esta semana en vez de jugar la campaña juega a esto, o... ¿Me entiendes? Y después viene el problema, el problema añadido. El problema añadido es que tú tienes el juego, tú te has leído el juego, tú estás sugiriendo esto y lo normal es que tú seas el máster. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me gusta mucho ser director de juego, pero cuando me leo un juego que me gusta mucho, mucho, por ejemplo, Eclipse Phase. Eclipse Phase me encanta, pero Eclipse Phase lo he jugado como jugador contadas veces. Entonces ya tenemos la dificultad adicional de que tú tienes que ir ahí y eh, tienes que encontrarte un director de juego. Mucha suerte. Mucha suerte. Entonces, eso es otro motivo para jugar a rol. Otro motivo que tenemos para jugar a rol es aprender sistemas nuevos, ¿vale? Tú cuando estás aprendiendo un sistema nuevo, pues tú te lees el libro y muchas veces hasta que no te pones a jugar no ves claro por qué esta regla de aquí encaja con esta de aquí y no con esta de aquí abajo. Entonces, ponerte en la mesa, tú solito, colocándote las situaciones y probando las reglas en el terreno, es una forma de llevar el sistema claro a mesa. Ya sea porque vas a jugar como jugador a un juego nuevo o, peor, si vas a dirigir tú ese juego nuevo. Entonces, si tú vas a dirigir un juego nuevo y las reglas no están tan claras, porque a lo mejor no sea un juego demasiado narrativo, o incluso cuando es narrativo, pero tiene unas reglas que hay, primero hay que moldarse un poco a la idea que tenía el autor. Este tipo de... establecerte tú las situaciones y resolverlas con las reglas en la mano, te permite ir a tu ritmo, volver al libro, releer, entender de nuevo. Eso es un entorno de entrenamiento, buenísimo y que te permite... Dios mío, alguien está haciendo café. Y que te permite... em, eh, cosas del directo. Y que te permite a ti llegar a la sesión de juego con las reglas más claras, sin tener que preguntar mucho al resto del grupo y sin tener que parar la fluidez de la partida, ¿vale? Eres director de juego, otra razón, eres director de juego y tienes un módulo y vas a jugar un juego que el balance de reglas, o sea, el balance entre jugadores y encuentros, por ejemplo, un Pathfinder, un Dragon de Mazmorra de alguna de las ediciones, y este balance es importante y que un encuentro mal diseñado puede cargarse a los personajes directamente y sin opción a resolverlo, a menos que el director de juego meta la patita e intente sacarlos de ahí. Cosa que a los jugadores tampoco les gusta, generalmente. O sea, que les salven, le quita la emoción de, oye, es que estamos poniendo nuestra vida en riesgo. Eh, pero, pero bueno,
La cosa es que tú eres director de juego, tú tienes esta, esta aventura que estás creando y si tú sabes de antemano cuáles son los personajes jugadores, tú puedes ponerte en tu mesa, coger sus fichas y ponerte a probar los encuentros, ponerte a probar las situaciones, incluso mientras estás probando puedes ver que a lo mejor ese encuentro no es tan emocionante y que puede ser una cosa eh, una cosa que tiende más al aburrimiento que a añadir algo más a la historia. O que el combate, oye, pensaste que este montón de esqueletos no iban a hacer daño a estos jugadores, pero es que resulta que no hay ningún clérigo y eso hace que los esqueletos pues, tengan un valor más importante en el encuentro. Total, este tipo de situaciones, cuando tú las pruebas en mesa jugando contigo mismo, te permiten ir a la partida con una idea de, oye, sí, es que este encuentro va a ser más o menos difícil para los jugadores que tengo. Eso, o sea, probar tus propios módulos antes de llevarlo a la mesa también es una opción, es un motivo de por qué jugar a rol en solitario. No solo con juegos que sean que necesiten un balance para el combate, por ejemplo, como puede ser Pathfinder. Imaginaos un juego de investigación, ¿vale? Si tú te pones a escribir una aventura de la llamada de Cthulhu, por ejemplo, y, y mientras estás escribiendo, tú estás desde el punto de vista del máster que lo ve todo, ¿vale? Entonces tienes que ir colocando, vale, pues voy a colocar una pista aquí, otra allí, si le preguntan a esta persona va a decirles tal cosa que los va a llevar a tal sitio. Pero después, en mesa, a mí me ha pasado mucho, en mesa, cuando me pongo a dirigir, resulta que las respuestas de los jugadores o las acciones de los jugadores hacen que lo que tú pensabas que iba a ser más complicado o menos complicado de acceder, resulta que, oye, eso que han hecho les lleva directamente a ese punto. Los jugadores tienen una increíble habilidad de romper los esquemas al máster en cuanto a planificación. Y cuando tu partida se basa en pistas y cosas así, por ejemplo, en una llamada de Cthulhu, eso puede hacer que un módulo que esté pensado para 3 horas se reduzca a 3 cuartos, a 3 cuartos de hora. Entonces, si tú intentas ponerte en el lado de los jugadores jugando la partida de alguna forma, con el rol en solitario, a lo mejor se te ocurre desde el punto de vista de un jugador, resulta que el jugador que estás llevando es un psicólogo y oye, en este punto que trata con el loco, a lo mejor puede sacar más información que, que un investigador de otro tipo, ¿no? Un policía o un arqueólogo. Y a lo mejor, hasta que no juegas, no ves que eso puede ser un atajo, ¿no? a resolver el misterio. O sea, probar el módulo que estás creando, la aventura que estás creando contigo mismo, hace que te pongas en el punto de vista de los jugadores. Y aunque tú sepas de qué va la aventura, ponerte en el punto de vista de los jugadores hace que a veces veas cosas que como máster, como escritor de la aventura, no veas. Si eres máster por primera vez, otro motivo para jugar, eh, me están diciendo que se corta mucho. Y efectivamente ahí tengo pocos kilovatios de subida. Vale, pues bien. Pues voy a grabar la charla, no sea que se vaya a perder por el camino. Así que, bueno, como íbamos diciendo, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, porque he empezado a grabar, no vaya a ser que se pierda porque tengo el internet últimamente para tirar a la basura. Entonces, ¿qué son los juegos de rol en solitario? Hemos dicho que un juego de rol no es jugar en grupo, y eso es una obviedad, pero está claro que esa obviedad es importante tenerla en cuenta a, cuando se va a uno acercar a los juegos de rol en solitario. No vas a encontrar la misma experiencia que jugando en mesa. No significa que sea una experiencia peor que jugando en mesa, es una experiencia diferente. ¿Vale? Con eso en la cabeza, pues te puedes acercar a los juegos de rol sin llevarte un chasco. En solitario me refiero. Tampoco es escribirse a sí mismo, porque lo interesante de los juegos de rol es que tú no sabes qué es lo que va a ocurrir. Como jugador, tú no sabes lo que va a ocurrir. Tú no coges un módulo y te lo vas a jugar a ti mismo y en ese módulo ya pues sabes lo que ocurre. No, aquí no sabes lo que va a ocurrir y eso es esencial para que sea realmente un juego de rol y no una escritura fantástica o algo así. Entonces,
Un juego de rol en solitario, ¿qué es lo que es? Pues jugar a los juegos que quieres, a las ambientaciones que quieres, pero sin necesitar un director de juego. Porque ese director de juego va a ser simulado por un sistema de oráculo. Un sistema que se llama oráculo. Entonces, motivos por los que jugar al rol. Hemos dicho, jugar a lo que te apetezca. Es decir, si tú te compras un juego nuevo y tu grupo de siempre no puede jugar y tienes complicaciones para encontrar jugadores o máster para echar una partida a ese juego nuevo que quieres, pues tú puedes disfrutar de esa ambientación con los juegos de rol en solitario. También puedes jugar en el momento en el que te apetezca. Si no conseguís cuadrar agenda y esa noche tú tienes libre y tú quieres jugar, puedes jugar a rol en solitario y disfrutar de esa ambientación y de esas reglas que a ti tanto te gustan cuando no hay otra posibilidad de jugarlo con gente. El aprender sistemas nuevos de cara a dirigirlo o de cara a ser un jugador nuevo que se va a incorporar a un grupo, por ejemplo, y tú no has jugado nunca esas reglas, el rol en solitario te va a permitir enfrentarte a esas reglas en situaciones que te vas a poner tú mismo y llevar las reglas más claras a la hora de unirte a ese grupo o a dirigir a ese grupito de gente en un juego nuevo. Probar un módulo que estás creando, eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Probar un módulo que estabas creando te va, con un oráculo y con reglas de rol en solitario, te va a permitir ver la aventura que estás creando desde el punto de vista de los jugadores. Y a lo mejor te das cuenta de que los ganchos que has preparado no son fuertes, o que las pistas que has preparado están muy rebuscadas o son demasiado obvias. Y eso muchas veces desde el punto de vista del director de juego no nos damos cuenta. Y cuando no nos damos cuenta y llevamos esa aventura a la partida, tenemos que hacer verdadero esfuerzo de improvisación para reconducir de nuevo la aventura hacia cómo lo teníamos pensado. Entonces, verla desde el punto de vista del jugador, jugándola en solitario, te va a permitir quizás descubrir estas cosas antes de verlas en mesa, ya en mitad de la partida. Y por último, y muy importante, la improvisación del director de juego es una habilidad que se aprende. Hay gente que le es más fácil, hay gente que le es más difícil, pero es una habilidad que se aprende. Y para directores de juego, no solo directores de juego novatos, pero para directores de juego novatos especialmente, si tú no has dirigido mucho y la única oportunidad que tienes para entrenar esta habilidad es directamente en mesa, pues obviamente no, el nivel de ansiedad pues, va a subir, los nervios, eso de quedarse pensando, pues con estos juegos, con los juegos de rol en solitario, siendo un director de juego que tenga problemas a la hora de reaccionar a las decisiones y a los diálogos de los jugadores, puedes entrenarlo en tu casa, tranquilo, a tu ritmo, y ahora veremos por qué los juegos de rol en solitario son una herramienta increíble para desarrollar la creatividad, pero no solo la creatividad espontánea, la que necesita inmediatamente, que es precisamente lo que necesita un director de juego. Un director de juego. Un director de juego necesita reaccionar al segundo a lo que a las acciones y a los diálogos que sus jugadores se encuentran y que eso no puede estar, no hay forma de prepararlo antes de la partida. Entonces, tú puedes preparar tu aventura lo mejor que puedes, pero después llegas a la mesa de juego y esa aventura que tú tienes en la cabeza tiene que reaccionar a lo que te viene por parte de los jugadores. Y eso es una habilidad que se puede entrenar y es una habilidad que puedes entrenar solo en tu casa con los juegos de rol en solitario. Entonces, ya tenemos más o menos unos motivos de por qué jugar a rol en solitario y sabemos más o menos que jugar a rol en solitario pues tiene un... Sabemos lo que son, sabemos lo que no son. Pero ¿cómo se juega? ¿Vale? ¿Cómo jugar a rol en solitario? A ver, hay gente que cuando escucha hablar de rol en solitario lo primero que piensa son en los libros juegos. ¿Vale? En los libros juegos o en los videojuegos. Pero en los videojuegos, un videojuego de rol tiene casi el mismo problema que un libro juego, no tan encorsetado. O sea, el libro juego sería la versión más encorsetada del juego, de jugar rol en solitario, pero realmente en un libro juego tú estás totalmente encorsetado, totalmente limitado a las decisiones que el autor del libro
te ha dejado al final de cada sección. Tú en un libro de juego le das una sección y al final te pone una pregunta y diversas respuestas. Y esas respuestas te van a llevar a una página o a otra, dependiendo de lo que tú elijas. Es verdad que tú tomas una decisión ahí, pero es el único punto de la narrativa en la que puedes tomar. Y esa decisión siempre va a tener un camino preestablecido. Entonces, un libro de juego, ¿vale? Te permite jugar a algo, pero no te da la libertad de un juego, la libertad absoluta de un juego de rol. Hay videojuegos que están muy bien hechos. Tenemos ahí Witcher, tenemos ahí los Skyrim, en cierta medida Final Fantasy, pero el Final Fantasy está más encorsetado, ¿no? Pero esos juegos te dan una libertad muy grande. Es verdad que puedes tomar decisiones sobre a quién matar, a quién no, a qué pueblo acercarte, a quién ayudar, a quién no. Es una libertad mucho mayor de la que te puedes encontrar en un libro-juego. Pero tampoco tienes libertad absoluta. Es decir, ¿qué pasa si tú quieres ligarte al camarero o a la camarera? ¿Vale? Si el videojuego en cuestión te permite hacer eso, es porque el programador lo ha pensado de antemano y el programador te da la opción, ¿vale? No porque tú decidas hacer eso y de golpe porrazo el videojuego te permita. O sea, en un videojuego, por muy abierto que esté, todas las acciones que realizas son acciones que te permite el juego. No es una libertad total y absoluta de pensar, decir, hacer que te da el juego de rol. Pues con un juego de rol en solitario, esas barreras se rompen. Esas barreras se rompen porque tú decides lo que quieres hacer de forma totalmente libre y le preguntas al máster, que aquí no es máster, aquí es un simulador de director de juego, qué es lo que ocurre con esa acción, ¿no? Un ejemplo, entras en una habitación de un dungeon, ¿vale? Y le pregunto al máster, ¿hay luz? Y hago las tiradas pertinentes en el sistema de oráculo y el oráculo te va a decir si hay luz o no hay luz. Si no hay luz, pues entonces yo puedo reaccionar a eso y decir, bueno, pues enciendo una antorcha o lanzo un conjuro de luz. ¿Hay monstruos cuando hay luz? ¿Hay monstruos? Y el oráculo te va a decir si sí o si no. Y de esa forma, la aventura está reaccionando a lo que tú haces, que es precisamente lo que un director de juego tiene que hacer. ¿Vale? Y, y, y esa libertad de acción va creando y esas respuestas del director de juego, del oráculo, simulando el director de juego, va a hacer que tu aventura se vaya construyendo hacia un sitio o hacia otro. Y eso no ocurre en un librojuego. Y eso no ocurre en un videojuego. Esa libertad absoluta, tú, por ejemplo, en el caso que hemos cogido antes, de estar en la taberna y decir, bueno, pues voy a ligarme al camarero, ¿no? El camarero me hace ojitos. Tiras en el oráculo, hay un sí o hay un no. Si hay un no, pues obviamente te va a resultar más difícil y ya en las siguientes tiradas de solución o lo que sea, pues vas a meterle un modificador al oráculo o a la misma tirada, porque recordemos que estamos jugando con las reglas de los juegos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo jugar a rol en solitario? ¿Qué se necesita? Sabiendo esta distinción entre librojuegos, videojuegos y el simulador de director de juego. Lo que se necesita es, y aquí voy a poner unos cuantos términos técnicos son términos que se utilizan en el rol en solitario, no sé quién lo acuñó, pero bueno, se utiliza una rúbrica, y la rúbrica no es otra cosa sino un juego, unas reglas, ¿vale? Entonces, si esas reglas pueden ser las de Dragon y Mazmorra, Pathfinder, cualquier juego que tú quieras jugar, o sea, coges, miras tu estantería y dices, pues, ala, voy a jugar a este juego. Eso en rol en solitario se le llama la rúbrica. No sé por qué, pero bueno, las reglas del juego en cuestión. Necesitas el juego en cuestión, necesitas un oráculo, y esto del oráculo es ni más ni menos que el simulador de director de juego. Hay distintos sistemas, hay multitud de sistemas de simulador de director de juego. Hay sistemas que te van a permitir hacer tiradas muy sencillas, de sí y no. Hay sistemas que te van a permitir hacer tiradas pero modificadas, depende de la probabilidad de que eso sea así o no sea así. Por ejemplo, si yo, el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? El ejemplo muy tonto de me quiero ligar al camarero y el camarero me ha salido antes que no me está haciendo ojitos, pues si yo le pregunto
al oráculo algo relacionado con intentar seducir al camarero, pues posiblemente tenga que modificar la dificultad o modificar la respuesta, la probabilidad de respuesta de sí o de no, acorde a lo que ya se sabe sobre el camarero, ¿vale? Y es que no está interesado en mí, ¿de acuerdo? Entonces, hay distintos sistemas de oráculo, hay muchísimos, algunos gratuitos, otros de pago. El más famoso en el mundo del rol en solitario es Mythic, el Mythic, que es al mismo tiempo un juego de rol completo, sin director de juego, y al mismo tiempo es un sistema de simulador de director de juego, se puede sacar de la regla, se puede sacar del juego y utilizarlo con cualquier otro juego. Es simplemente para, mm, para decidir, para hacer la tirada y decidir si el máster te dice sí, no, sí y además algo, o sea, sí, pero algo, o sea, un sí pero modificado negativamente, un sí modificado positivamente, y con ese oráculo es como lo que tú vas a simular al director de juego. Otra cosa que viene muy bien para jugar en solitario son tablas y más tablas. Tablas sobre cualquier cosa, es decir, tablas de nombres, tablas de generación de personajes, tablas de generación de tesoro, depende del juego que vayas a jugar, tablas de generación de escenas. Todo lo que tú puedas pasarle a un dado son cosas que tú no tienes que decidir por ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú entras en una habitación y preguntas si hay monstruos y el oráculo te dice sí, obviamente tú tienes la opción de decir, vale, pues hay dos esqueletos y un zombie. Pero ya eso lo estás decidiendo tú, por tu cuenta. Entonces, lo lógico es que si te dice el oráculo que sí, tú te vayas a una tabla de generación de encuentros y genera un encuentro de forma aleatoria, de forma que tú no sepas, tú siempre te vayas a encontrar con cosas que no has preparado de antemano, que no es decisión tuya el que ocurra, ¿vale? Y para eso las tablas ayudan mucho. Yo soy un opositor acérrimo a las tablas en la mesa. A mí no me gusta jugar a juegos que tienen muchas tablas, Rolemaster, todo ese tipo de cosas, pues a mí me cansan, ¿no? No le digo que estén mal, pero a mí personalmente no es mi estilo de juego. Sin embargo, aquí, en el rol en solitario, eso lo que hace es ayudarte, porque son cosas que tú no tienes que decidir. Las decide el dado. Todo lo que decide el dado es bueno para para el jugador de rol en solitario. Y algo opcional, ya la última cosa, hemos dicho las reglas, el simulador de director de juego, tablas y más tablas para generar. Y la última cosa que se necesitaría para jugar a rol en solitario, aunque esto es opcional, pero desde luego es totalmente recomendable, es una forma, algún sistema para llevar el progreso de la aventura, ¿vale? Esto puede ser desde un diario del personaje hasta simplemente una lista de ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto, o sistemas más complicados, por ejemplo, Mythic tiene unas fichas de escena, unas fichas de aventura, y se van rellenando con lo que va ocurriendo, y eso va a incidir en que la siguiente escena vaya a estar más en tu control o menos bajo tu control, depende de cómo haya terminado la anterior. Entonces, depende del sistema de oráculo que estés utilizando, depende de si el sistema de oráculo que estás utilizando tú, bueno, ya no solo del oráculo, porque hay juegos que están específicamente pensados para jugarlo en solitario. Entonces, si el juego que estás utilizando tiene un sistema para llevar la progresión de la partida, es totalmente recomendable utilizarlo porque te va a venir genial. Te va a venir genial. Porque ten en cuenta que muchas veces cuando nosotros estamos jugando con gente y la partida se termina, las anécdotas que salen de esa partida se recuerdan, si no la recuerda uno, la recuerda otro. Nos juntamos a tomar una cerveza y, oh, ¿te acuerdas de ese día que nos rodearon los zombies y llegó el clérigo y... Ah, pues sí, no me acordaba, pero es verdad. Entre uno y otro se mantiene en el tiempo esa anécdota, esa aventura. Pero cuando estás jugando tú solo, llevar un registro de lo que ha ocurrido, aunque sea escueto, pues viene genial. Viene genial. Hay gente que tiene sus carpetas y va metiendo ahí su aventura y todo esto. No tiene por qué hacerlo, pero oye, mi opinión personal es que, aunque sea un registro pequeñito, es muy interesante llevar el registro de la apertura así, de la aventura. Yo, por ejemplo, lo que utilizo yo tengo una página web que es muy sencilla, que es donde meto donde meto un registro de las sesiones. Yo sí que escribo más
mis sesiones de juego, para que queden con un poquito del diálogo, un poquito de... Pero lo importante, lo interesante es, ahora luego lo enseñaré, lo interesante es... no, lo voy a enseñar ahora. Vamos a enseñar ahora mismo. Vale. Este sería, voy a darle un poquito más de... Vale, este sería mi caso personal, ¿vale? Yo tengo una página web y ahí voy metiendo las partidas que voy haciendo. Entonces, por ejemplo, Culpable o Inocente es una partida que hice a la llamada de Cthulhu. Entonces al final tiene unas 6 sesioncitas con una introducción y con un epílogo. Y aquí yo voy dejando el registro de qué es lo que se va a utilizar en la partida. Se genera el escenario. Bueno, para este caso en particular, el juego en sí es la llamada de Cthulhu, pero hay un suplemento en inglés que es el Solo Investigator Handbook, que este suplemento lo que hace es te da una estructura de cómo debería hacerse una partida de rol en solitario a la llamada de Cthulhu, ¿vale? Entonces, parte de esa estructura es generar un escenario con una tirada de 100 y generar alguien que no haya dado esa misión, por así decirlo, o que no ha hablado de ese problema con otra tirada de 100. ¿Vale? ¿Quién nos ofreció la misión? Entonces yo en su momento tiré un dado de 100, me salió un 68 y el 68 en las tablas que nos vienen en ese libro, en el Solo Investigator Handbook, pues no apareció este problema de aquí, ¿vale? Un político local que empieza a actuar de forma extraña y tal. Y después, en la tabla de quién nos da esa misión o cómo nos enteramos de ese problema, me salió un 4, la tirada, y eso es un amigo común, un militante de ese partido, se puso en contacto al que contrata. Y así vamos generando poco a poco con esas tablas que es un soldado, que es agresivo y que era un sacerdote protestante después de quitarse de la carrera militar, ¿vale? Entonces, aquí con eso, con todo eso que hemos generado en tiradas, pues yo ya creo el argumento introductorio, que es este parrafito de aquí. La primera sesión, pues al principio de cada sesión se hace una tirada de historia, esa tirada te va creando eventos y haciendo las tiradas en las tablas se consiguen ciertos datos, ciertos resultados que después tú tienes que adaptar a la historia, ¿vale? Entonces, en este punto sí es verdad que tú lo que estás haciendo es tú eres el que tiene que idear lo que está ocurriendo, ¿vale? El que está realmente diciendo lo que pasa eres tú, pero no de acuerdo a tus propias decisiones o a tus propias semillas de aventura o lo que puedas tener en la cabeza, sino reaccionando a lo que te sale en las tiradas, a lo que encuentras en las tablas del sistema que estás jugando en particular, ¿vale? Entonces, por eso decíamos antes que este sistema es un sistema estupendo para entrenar esa habilidad que los directores de juego necesitan para reaccionar, para que su creatividad reaccione instantáneamente al input de los jugadores. Aquí no está reaccionando al input de los jugadores, aquí está reaccionando a las tiradas que te van saliendo. ¿De acuerdo? Pero el resultado es el mismo. Con esas tiradas tú tienes que inmediatamente sacar algo de la chistera y plasmarlo y reconducir la aventura que se está construyendo con esas tiradas y con lo que esas tiradas hayan encendido en tu cabeza, esas chispas de creatividad. Entonces, ese es el sistema que yo utilizo para llevar el progreso de mis partidas, ¿vale? Entonces, con esos 4 elementos, las reglas, que esos son los juegos de lo que tenemos aquí, el simulador de directores de juego, en las tablas que puedas tener, por ejemplo, el manual del director de juego de Dragones y Mazmorras tiene unas tablas buenísimas para generar encuentros, unas tablas buenísimas para generar tesoro. Todas las tablas que tú puedas tener, utilizar, pues te van a venir bien, porque si necesitas crear un personaje no lo tienes que sacar de la chistera, no tienes que crearlo tú.
Lo vas a crear tú, pero a partir de lo que las tablas te vayan a decir. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de los juegos de rol en solitario? Porque obviamente esto no es la panacea y esto tiene unas limitaciones. Y la limitación más obvia es que, vale, tú no tienes un director de juego, con lo que eres tú el que imagina lo que diría ese director. ¿Vale? Al fin y al cabo eres tú el que saca las situaciones, eres tú el que saca el que le da chicha a ese esqueleto que has conseguido tirando las tiradas. ¿Vale? Entonces, haciéndole las preguntas al máster, al oráculo, preguntas de sí o no, y recogiendo los datos que te dan estas tiradas en tablas, tú eres el que al fin de cuentas eres el que tienes que darle carne a todo ese esqueleto y generar la escena, generar el personaje, generar el encuentro. Entonces, obviamente, al no tener a alguien que lo haga por ti, eres tú el que lo tienes que hacer, aunque no es cosa tuya, es cosa de las tiradas y cosa del oráculo. Pero eres tú, al fin y al cabo, el que tienes que... Entonces, si una tarde tú no estás muy creativo, pues eso va a afectar a tu sesión de juego en solitario, seguro, seguro. El otro motivo, el otro inconveniente de los juegos de rol en solitario es que, por ejemplo, no hay una estructura, o sea, darle una estructura a la historia es complicado, porque tú no sabes. Por ejemplo, si tú estás jugando a una aventura de... Tú quieres jugar a la llamada de Cthulhu, ¿vale? Mm, vale, al principio, tú puedes generar haciendo las tiradas o incluso teniendo este suplemento de rol en solitario para la llamada de Cthulhu, tú puedes generar una situación inicial, una misión. Muy bien. Y esa misión inicial no incluye qué es lo que ha ocurrido, incluye solo lo que se encuentra en la policía, por ejemplo, cuando llega, ¿vale? Hay alguien, cogiendo de nuevo el ejemplo de mi partida, si nos vamos aquí a la intro, el argumento introductorio que yo ideé a partir de todas estas tiradas que estuve realizando al principio, era que Jason Lemaster, un soldado retirado, tornado en político, me contrata para limpiar el nombre de otro compañero de partido, Philip Greenlee, un inteligente y carismático sacerdote protestante que, sin razón aparente, mató una noche a toda su familia. Insiste en su inocencia, está pendiente de juicio, pero su partido ha comenzado a sufrir las consecuencias políticas del suceso. Jason, el que me ha contratado, ha dejado muy claro con la seriedad y brusquedad que le caracteriza que el asunto debe ser llevado con la mayor discreción y que negará su participación si soy descubierto con una posible denuncia por injuria. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que un sacerdote protestante que es carismático y sin razón aparente ha matado por la noche a toda su familia, ¿vale? Ese es el problema, esa es la cosa que yo voy a investigar. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Yo no lo sé. Y yo no lo sé y tampoco está escrito en ningún módulo, ¿vale? Entonces, las tiradas poco a poco van haciendo que yo, ay, pues mira, surja una idea, surja otra, pero esa estructura es una cosa que se basa en tiradas aleatorias, ¿vale? Entonces, si tú no quieres realmente escribir qué es lo que ha pasado, porque eso sería muy aburrido. Si tú sabes lo que ha pasado desde el principio, obviamente aquí no hay misterio que resolver, ¿vale? Pero el misterio que estás resolviendo realmente no existe. Es tu mente, esa facilidad que tenemos nosotros los seres humanos de asociar ideas, es lo que va a hacer que al final de la aventura pues parezca que ha tenido cierta estructura y cierta razón de ser, cierta consistencia. Pero esto no siempre se consigue. Entonces, pues, eso es otra de las limitaciones del juego de rol en solitario. No hay, a día de hoy yo no he encontrado todavía un sistema de jugar aventuras prehechas con rol en solitario. A ver, a verlo lo hay. Hay un sistema eh, por ejemplo, uno de los precisamente el dueño del canal de YouTube que me metió a mí en rol en solitario es un español que está viviendo en el extranjero y el canal, de hecho, es en inglés. El canal es RPG Tips y si sabéis inglés, este muchacho, la verdad es que tiene ciertos vídeos muy interesantes de cómo juega él sus partidas, ¿vale? Y
este muchacho ha ideado también un sistema para poder coger una aventura ya escrita, una aventura oficial o escrita por alguien, y jugarla en solitario. ¿Cómo lo consigue? Pues cambiando elementos sobre la marcha. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres jugar a La Maldición de Strahd, ¿vale? De Dragón y Mazmorra, y te pones a leer el primer capítulo o la ciudad tal, los encuentros que hay en la ciudad tal, obviamente tú vas a saber que esos encuentros son los que pone ahí y que fulanico va a ser malo, setanico va a intentar traicionarte y menganico pues no se entera de la misa en la mitad. El sistema que propone RPG Tips es que cada elemento, o sea, separar los elementos de la escena, hacer un listado de elementos de la escena y cada elemento puede ser como lo pone la aventura o puede no serlo. Es decir, llegado el momento, cuando por ejemplo la traición de alguien dice la aventura que tiene que traicionarte, tú en ese momento vas a coger y vas a hacer una tirada de oráculo. Modificada por ciertos factores que pone en ese método. Y entonces, eso significa que puede ser que lo que tú leíste en la aventura, al final no sea la verdad tu versión de la historia que vas a jugar. Porque cada elemento, cada plot, o sea, cada punto del argumento, cada giro argumental y todo eso va a pasar por el filtro de una tirada que puede decirte sí, ese te va a traicionar, como dice la aventura, o decirte que no, que esa persona todo el tiempo ha sido una persona que iba contigo y que no tiene pensado traicionarte. Entonces, es verdad que eso es lo que te permite jugar a esa aventura y mantener ciertos elementos de incertidumbre, que es lo que te ocurre a ti cuando vas a una aventura como jugador, ¿vale? Tú no sabes lo que te va a lanzar el máster y no sabes si uno te va a traicionar o no te va a traicionar o qué es lo que va a ocurrir. Esa incertidumbre se consigue hasta cierto grado con un sistema así. Pero obviamente, volvemos a lo mismo, se pierde esa consistencia, a lo mejor eh, esa tradición que el autor de la aventura escribió que tenía que ocurrir, hace un efecto cascada, si no ocurre, hace un efecto cascada en el resto de la aventura y te va a obligar a modificarla sobre la marcha mucho. Si ese personaje es un personaje principal que tiene que estar haciendo muchas putaditas a lo largo de la aventura y resulta que no te va a hacer ninguna porque no la tirada para modificar ese dato argumental ha salido que no es malo, la persona no es mala, eso te puede meter en la situación de que tienes que generar tú ahora un montón de cambios en cascada sobre la marcha. Porque a lo mejor ese hombre tenía que instigar a un pueblo a ponerse en contra tuya y ya no lo va a hacer. Y entonces un encuentro entero que se basa en cómo el pueblo se ha puesto en contra tuya, pues a lo mejor ya no sucede. Y a lo mejor otro evento dependía de cómo salías tú de ahí y también lo tienes que modificar. Entonces, a día de hoy yo todavía no he encontrado un método que me llene para jugar una aventura que ya esté hecha, que ya esté prehecha en solitario. Aunque también tengo que reconocer que por ejemplo, este método está curradito y yo posiblemente juegue algo, me vaya a jugar alguna aventura oficial de esa forma. ¿Vale? Por ejemplo, este método para probar tus propias aventuras y añadirle esos giros que te pueden traer los jugadores de forma espontánea, pues mira, viene muy bien, viene genial. Pero bueno, ese sería uno de los problemas de las limitaciones de los juegos de rol en solitario. Entonces, ¿cómo empezar a jugar a rol en solitario? Ejemplos de juegos de rol en solitario que podemos tener hoy en día. Pues mira, no lo tenemos hoy en día en español, pero si Dios quiere, dentro de poco lo tendremos por parte de Víctor Romero y su Hill Press Publishing. Iron Sworn. Iron Sworn es un juego que desde su concepción, este juego estuvo pensado para jugarlo de tres formas. Jugarlo como un juego normal y corriente, con un máster y unos jugadores. Jugarlo en solitario, es decir, tú solo con el sistema de juego que va a simular ese director de juego, o jugarlo en cooperativo, es decir, tener jugadores pero ningún máster. Es decir, el máster va a ser sustituido por ese simulador de ese oráculo, ¿no? Que trae el juego ya de por sí. Este juego es súper interesante porque
Es de los pocos juegos, o sea, creo que va a ser el primer juego en español, el primer juego que va a llegar a español, que desde su fase de concepción, desde su diseño, está pensado para jugarlo sin director de juego. Eso es importantísimo porque el resto de los ejemplos que yo voy a soltar son modificaciones, son un juego que el autor lo pensó con un director de juego y unos jugadores, a los que a alguien se le ha ocurrido una manera de jugarlo sin director de juego, pero ese juego en cuestión, léase Dragones y Mazmorras, léase Vampiro la Mascarada, léase La Llamada de Cthulhu, ese juego no fue creado para eso. Es decir, hay que coger esas reglas, hay que retorcerlas de una forma o de otra, siguiendo los consejos de esta gente que se ha puesto a ello, y entonces te sale una experiencia que se asemeja más o menos a lo que sería una partida de esos juegos. Pero Ironsworn está pensado desde el principio para que eso sea así. Y eso es fantástico, porque no estamos jugando a un hack de un juego, estamos jugando a un juego que está pensado para eso. Así que, Víctor, tío, a ver cuándo lo sacas. Toma mi dinero, tío, toma mi dinero. Pero bueno, quitando ese juego, que ese juego está pensado para eso, hay ya suplementos muy buenos para jugar a juegos famosos, em, pero en solitario. Por desgracia, están todos en inglés, entonces no es posible que todos nosotros, hispanohablantes, lo disfrutemos, pero quienes sepamos inglés vamos a tener ahí una puerta abierta. Estos suplementos que yo recomiendo es el de Solo Investigator Handbook, que es para jugar a la llamada de Cthulhu en solitario. De Solo Adventurer Toolbook es para jugar a Dragones y Mazmorras quinta edición en solitario. Estos dos son del mismo autor, ¿vale? Y son libros, pero escúchame, más de 100 páginas dedicadas exclusivamente a modificar las reglas y a darte una estructura de cómo debe ser una aventura de, estos juegos, ¿vale? Y el tercero que voy a decir es más interesante, porque el juego Blaze in the Dark, un juego que gusta mucho a mucha gente, Blaze in the Dark, su autor, ha creado un suplemento que se llama Alone in the Dark, que es precisamente para jugar a Blaze in the Dark en solitario. Y lo interesante es que es el mismo autor del juego el que ha sacado este suplemento. O sea, él mismo está interesado en jugar en solitario y él mismo, que conoce mejor que nadie su sistema y cómo estaba concebido, pues se ha puesto a hacer unas reglas para jugarlo en solitario. No la he probado todavía, pero es inminente. Es inminente que ocurra. El caso es que cualquiera de estos tres, incluidos Ironsworn, si lo quieres jugar en inglés y no esperar a Víctor, cualquiera de estos cuatro lo veo una opción fantástica para empezar a jugar. Sobre todo el primero, Ironsworn. Ironsworn es que te va a enseñar a jugar en solitario como parte de su experiencia de juego. O sea, no tienes que aprender a jugar al juego y después aprender a jugarlo en solitario. Aquí no, aquí te lees el manual y sabes jugarlo en solitario. Eso cuando llegue a España va a ser un bombazo. Pero cualquiera de esos cuatro es una buena opción para empezar. Si te gusta la llamada de Cthulhu, por ejemplo, el suplemento del Solo Investigator Handbook, lo que te propone es jugar la aventura a modo de diario. Entonces, si volvemos de nuevo a la partida que yo hice de ejemplo, yo la jugué con ese suplemento y como podéis comprobar, en cada capítulo yo pongo la fecha y la hora de la entrada, ¿vale? Y esto no lo hago porque a mí me interese hacerlo así, como un diario. Es porque el manual de jugar a la llamada de Cthulhu en solitario te sugiere hacerlo así. Y temáticamente, con la ambientación del juego, queda genial. Porque muchas de las historias que leemos de los mitos están escritas a modo de diario. ¿De acuerdo? Entonces, esto me parece una genialidad por parte del autor del suplemento, que la forma que él propone de jugar a la llamada de Cthulhu sea precisamente escribiendo un pequeño diario de aventura, ¿vale? Y para los que les guste la llamada de Cthulhu, esta experiencia es una experiencia de juego muy buena, muy buena. Y que realmente te sientes como un investigador, como un protagonista de la historia de la llamada de Cthulhu.
El mismo autor, ya os digo, que hizo el suplemento para jugar en solitario a la llamada perdón, al, a Dragon y Mazmorras Quinta, y ahí sí hace un esfuerzo más profundo en cuanto a reglas y a balance de juego. Él se ha creado sus propias tablas de encuentros en las que ha hecho muchas pruebas de enfrentamiento entre un jugador o dos jugadores y grupos de monstruos. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que las tablas de generación de encuentros del manual del director de juego tienen en cuenta un grupo de aproximadamente de media unos 4 jugadores, esas tablas han sido modificadas por este hombre para que sea un encuentro válido y más o menos equilibrado con un jugador o dos jugadores. Él pone la opción de dos jugadores porque tampoco es bastante frecuente que se lleve un grupito de dos en vez de uno para jugar en muchos casos, ¿vale? Aunque esté jugando en solitario, maneje a dos jugadores. Pero bueno, entonces yo aconsejo empezar con algunos de esos. De todas formas, no va a ser objetivo de la charla de hoy, pero voy a hacer en el canal otro vídeo sobre lo básico, o sea, el setup básico para jugar una aventura de rol en solitario. Lo básico. Y voy a hacer un ejemplo con ello. Porque yo, los vídeos de juego de rol en solitario que tengo en el canal, en la mayoría utilizo dados Fate, ¿vale? Porque yo me he hecho mi propio oráculo utilizando los dados Fate y, y quiero hacer otro, pero utilizando dados normales, por ejemplo, para que sea incluso más asequible empezar a jugar en solitario. Y eso lo tendréis pronto. He tenido serios problemas de transmisión y me han estado diciendo por aquí que la partida no se estaba viendo en directo. Sí, efectivamente, no se estaba viendo en directo. Aunque hay una pregunta, alguien ha podido hacer una pregunta antes de que se cortase y la pregunta era si se ha traducido algo en castellano. Todavía no, como he dicho, todavía no, pero Víctor Romero va a lanzar la primera publicación de rol en solitario en español con Ironsworn. Así que como agua de mayo lo estoy esperando. Y ya está, esto ha sido la charla y la introducción más completa del canal para la NESCON 2020 sobre juegos de rol en solitario. Así que como el directo no ha funcionado porque, bueno, hemos tenido problemas de emisión, si tenéis cualquier duda, escribidla en los comentarios y no se quedará pregunta sin respuesta. Ir a los comentarios, hacer vuestra pregunta y la responderé más tarde o más temprano, pero vamos, la respondo seguro, porque me interesa personalmente que este tema sea más conocido en España, incluso antes de que salga Ironsworn por parte de Hill Press. Así que gracias por estar aquí, seguid disfrutando de la NESCON, a mí me queda una partida y ya está, y nos vemos en el siguiente vídeo de Destino Roll.